a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, el doctor Bill Bailey. También nos acompaña en esta mañana John Rosenstern, Lauren, que está aquí a mi lado, el doctor Tommy Bass. Y estamos alegres. Joseph Larson también está aquí. Joseph no estuvo aquí ayer, ¿no? Correcto. Bueno, Sintonicé y fue un programa maravilloso. qué bueno que oraste y llegaste. Bueno. Y, Bill, ¿cómo está la iglesia? De maravilla. Hemos tenido una temporada de invierno maravillosa, gente salva, bautizada en el Espíritu Santo. Florida es un lugar en el que la iglesia visita la No primera los parte del culpo, año. no los culpo. Usted tiene que venir a Florida, ¿verdad? La iglesia ha estado de maravilla con nosotros, llena todos los últimos meses. ¿Cuál es la dirección allá de la iglesia? 1915 Avenida 53 East Highway 50, una avenida principal en Florida. ¿Y Rey tus dentro. servicios empiezan a qué hora? A las 10 a.m. y 6 p.m. cada domingo y los miércoles a las 7 p.m. Y nos encantaría que la gente viniera. Hemos tenido muchísimos seguidores de la cadena SBN a lo largo de la costa de Florida, desde Tampa, St. Pete, Sarasota, Bradenton. Hay un seguimiento muy grande allá. Qué bueno escuchar eso. Y hermano Bass, su iglesia está localizada En Independence, Kentucky, 11875 Taylorville Road, en Independence, Kentucky, Community Church. y los servicios comienzan a qué hora allí? 3 servicios en la mañana a las 9 a.m., 10:45 a.m. y 12:30 p.m. ¿Usted predica en los 3 En servicios? la mañana y uno en la noche a las 6 p.m., sí, los domingos en la noche, sí. Oh, sí, para el tiempo que termine. Ya usted se conoce ese mensaje muy bien. ¿Sabe? El mensaje es el mismo, pero la aplicación del Espíritu es impresionante cómo el Espíritu Santo obra, porque un grupo, el Espíritu tal vez se incline hacia la salvación, el aspecto de salvación de la unción, y otro tal vez sea liberación, y el otro tal vez sea El mismo mensaje. mismo mensaje. Excelente. Bueno, mire, hemos estado muy agradados de tenerle a usted y a Bill con nosotros estos últimos días. Ha sido mi gozo. Bueno, Tal vez le queremos mencionar a la gente que va a estar cantando para nosotros hoy. oh sí, definitivamente sí. Estará cantando en la iglesia. Creo que va a cantar alabanzas. ¿Sabe qué? Vamos a ver qué vamos a cantar después. Porque usted sabe, queremos hacerlo, queremos que todos podamos cantar juntos y vamos a encontrar la línea más familiar de conexión que podamos encontrar el día de hoy. Y Bill estará predicando el domingo en la mañana, ¿correcto, Bill? Sí, señor, es un gran honor poder hacer eso. Bueno, nosotros estaremos muy alegres por Creo eso. que también vamos a celebrar el cumpleaños de un jovencito el domingo, tal vez. Sí, ¿verdad? En cuanto a lo que puedo entender. Bueno, cuando uno llega a la edad mía, uno olvida esas fechas ya. Creo que eso es parte del coro, ¿verdad? Saben, Sí, yo sé que yo- no iba, pero lo que sí quiero decir, Pastor Tommy, es que hoy usted va a estar trabajando con uno de los mejores hombres y salmistas de Estados Unidos el día de hoy. Va a ser algo los he estado increíble. escuchando. Si usted lo tararea, ellos le siguen. Sí. Él dice que sí, porque él lo ha hecho varias veces ya. Sí, usted lo va a disfrutar, se lo garantizo. Mm. Escúchenme, por favor, quiero mencionar que voy a extrañar al hermano Bill este domingo porque voy a estar en Florida. Vamos a cambiar de lugares, ¿verdad? Yo voy a estar en Largo, Florida, este fin de semana con mi yerno, Pastor Stephen Hawley, en Generations Church. Vamos a tener 3 servicios, domingo en la mañana solamente a las 8:30, 10:30 y 12:30. Así que si están en esa área, vengan y acompáñenos. Y en 2 semanas de ese fin de semana voy a estar en New Boston, Texas, con Assemblies of God, the Gospel Tabernacle, con el pastor Matt Neese. 3 servicios, viernes a las 7, sábado a las 7 y domingo a las 10:30 a.m. Así que si tienen la oportunidad de estar en cualquiera de las 2 localidades, vengan y acompáñenos para los servicios. Joseph,
Sí, señor, y agradezco esto mucho. Este servicio del viernes voy a estar en Dallas First Assembly of God, acompañando al pastor Daniel Enríquez, un servicio viernes a las 7 p.m., ministrando en alabanza y en palabra. Y bueno, yo solo quiero mencionar, hermano Swagger, que tengo el honor de conocerlo a usted, hermano Tommy. Yo quiero decir esto, si me lo permite. Yo pude sintonizar a la conferencia de Hechos 6.4 hace un par de años. Creo que usted ministró un mensaje de reyes y sacerdotes. Y en segundo lugar también mencionó, o usted ministró en la iglesia del hermano Ashley, de levántate y ven porque la tierra brillará. Y yo solo quiero agradecerle a usted por ser una persona que ministra de acuerdo al Espíritu. Y yo veo, siendo un ministro joven el día de hoy, buscando a gente de ese tipo y no hay muchos ya. Y yo, bueno, estoy muy agradecido y honrado de estar enseguida de usted el día de hoy y agradecido por su ministerio también. Y bueno, yo soy bendecido de estar el día de hoy aquí. Gracias, gracias, gracias. ¿Tiene alguna información que quiera compartir, Tommy? Bueno, tienen que ir a mi página de internet porque no sé para dónde voy. Pero sí quisiera decirles algo. Yo sé que los escuché a ustedes esta mañana. Estaba escuchando la enseñanza sobre el Espíritu Santo. Fue muy poderosa en cuanto a cómo Dios había hablado a su vida en las cruzadas de traer este mensaje. Y yo conozco, sé que muchas gentes, muchas iglesias, nuestra iglesia este próximo año cumpliremos 70 años, jamás ha tenido una división, pero aún hemos mantenido ese río antiguo de ese domingo por la noche en cuanto al servicio evangélico. El servicio evangélico en el que uno busca a Dios y está llena la iglesia. La gente llena, llena, por supuesto, con 3 servicios en la mañana. Los que sí vienen de vuelta es más que suficiente para llenarla 2 veces. Pero tenemos visitantes también, porque la gente no ha visto ese servicio evangélico de antaño los domingos en la noche, Ujú. No muchas iglesias lo tienen ya. en el que uno se entrega completamente. Si usted está cantando una alabanza 20 minutos y está ungida, hay que permanecer con Sigan ella. Hay que cantándolo, permanecer en claro. ella. No tenemos que seguir un programa de 1, 2 y 3. Y usted sabe cómo es. El espíritu se mueve, permanezcan allí. Es lo Así que le es. digo a la audiencia. Bill, ¿quieres mencionar am, algo? Gracias, hermano Swagger. Sí, vamos a estar en Oak Grove, Louisiana, este fin de semana, el jueves, viernes y sábado, para un concierto o un festival cristiano en el Thomas Jason Lingo Center en Oak Grove, jueves a las 7, viernes a las 7 y sábado a las 6. Hay mucho cantante salmista cristiano que va a estar ahí como Kingsman Triumphant Quartet, Greater Vision, Chef and Sherry Vister. Y el itinerario completo está en nuestro sitio web para el concierto en billbaileyconcerts.com. Y regresaré otra vez en el Centro Familiar de Adoración el domingo para predicar. Y la hermana Bailey volará y estará con nosotros el viernes, así que la vida será mejor el sábado para mí. Excelente. Dave, vamos a leer esta mañana. Lo siguiente son las notas sobre este tema. Viene directamente de la Biblia de Estudio del Expositor. Juan el Amado escribió. Y uno de los ancianos me dice, no llores. Habla del dilema del hombre que ha sido resuelto. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él abrirá el libro y desatará sus 7 sellos. Presenta a Jesucristo. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado. La crucifixión de Cristo, representada aquí por la palabra cordero, que se refiere al hecho de que fue la cruz que redimió a la humanidad. El cordero inmolado solo puede redimir todo. Que tenía 7 cuernos. Los cuernos denotan dominio y 7 denota dominio total. Todo fue hecho para ti y para mí, lo que significa que podemos tener un dominio total sobre el poder de las tinieblas y en toda capacidad, así que no hay excusa por la falta de victoria. Ahora, hemos tratado con esto anteriormente, y mientras quiero ser repetitivo, no quiero ser
sobre repetitivo realmente. Y la mayoría ve estos versículos cuando dice, y miré y he aquí en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado. Cuando usted ve la palabra de Dios, se habla de este cordero inmolado en muchas áreas, y vamos a Caín y Abel hasta el futuro eterno que nunca terminará. Que algunas personas nos acusan de ser muy repetitivos con la enseñanza de la cruz. La respuesta a eso es, si leemos la Biblia, no somos tan repetitivos como la palabra de Dios es sobre lo que hizo Jesús. Y permítame decirle, sin la cruz no podría ser salvo, sin la cruz no podría ser salvo, pero por lo que Jesús hizo allí, el precio que él pagó, el precio que él pagó, que debíamos pero no podíamos pagar, estábamos condenados a una perdición, pero Jesucristo lo pagó todo, a él se lo debemos todo, todo se lo debemos a nuestro Señor, él lavó nuestros pecados y gracias a Dios por eso, ¿no? En el momento que me senté aquí, el día de hoy, en este escritorio, sentí la presencia de Dios y Aleluya. la siento ahora mismo otra vez. Y en todo momento, cuando la presencia del Señor está presente, el Señor va a hacer algo. Y Él realmente, hay personas que están viendo ahora mismo, sintonizando, que están en medio de dolor, y no sé cuál es su dolor, pero tal vez usted ni siquiera sabe, simplemente sabe que está en dolor. Pero el Señor Jesucristo lo sabe. Y, y lo que Él hizo en la cruz respondió nuestro dilema, realmente resolvió nuestro problema, nos llevó a una vida más abundante y, y yo estoy creyendo que si usted se queda con nosotros a lo largo de la programación, habrá algo que va a suceder en su corazón que cambiará su vida. Alabado Dios. El Señor resolvió el dilema de los hombres en la cruz de Cristo. Esa es la solución al dilema de los hombres. Muy bien, Dave. Y 7 ojos. Bien. 7 cuernos y 7 ojos. Bien, denota la iluminación total y perfecta y pura de todas las cosas espirituales, lo cual nuevamente fue hecho por usted y por mí por medio de la cruz. Si el creyente hace la cruz el objeto de su fe, nunca será desviado por la falsa doctrina. Y vamos a ver esto una vez más. Si el creyente, vamos a leerlo otra vez, denota la iluminación total, perfecta y pura y completa de todo lo espiritual, lo que es posible por usted y por mí mediante la cruz. Si el creyente hace la cruz el objeto de su fe, nunca será desviado por la falsa doctrina. Ahora, habiendo dicho esto, tal vez esto sea un poco fuerte, eh, pero, pero sí sé que la cruz de Cristo es el puerto del creyente. Y yo creo que en gran manera debilitaría la falsa doctrina que tome lugar en la vida de la persona. Y ese es el problema de la iglesia hoy día, es que están escuchando algo que es falso. Están escuchando algo que es falso. No todo, ¿verdad? Pero muchos sí lo están haciendo. Algo que no es verdad, no es el evangelio. Tiene una semblanza del evangelio, engaña a la gente, pero sí es algo que no es, es importante la cruz de Cristo. Y cuando digo la cruz, yo no estoy hablando de un madero donde Jesucristo murió, yo estoy hablando, refiriéndome al precio que Cristo pagó, lo que Él logró, lo que Él hizo allí. Y, y yo tengo vida eterna por lo que Jesús hizo en la cruz y ustedes también, si es salvo. Yo tengo el poderoso bautismo con el Espíritu Santo en su vida y corazón por lo que Jesús hizo en la cruz. Alabado Dios. Yo estaba muriendo cuando tenía 10 años de edad y los doctores no podían encontrar lo que pasaba conmigo, pero yo nunca olvidaré
ese domingo en la tarde, a las 1 de la tarde, Jesucristo me tocó. Yo sentí eso como una bola de fuego encima de mi cabeza que descendía por mi cuerpo físico y fui sanado. Aleluya. Yo lo supe y nadie tuvo que decírmelo. Yo lo supe en aquel momento. Alguien me tuvo que decir, tal vez sí, tal vez no. Yo sabía que había sido sanado. Ha pasado mucho tiempo atrás y es así hasta el día de hoy. Con sus llagas, por sus llagas fuimos nosotros curados. Alabado Dios, alabado Dios. Padre Celestial, oro Señor, por cada persona bajo el sonido de nuestra voz que necesita sanidad, Sí, Señor. que necesita un toque. Yo reprendo esa enfermedad en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Toma autoridad sobre esa enfermedad en el nombre del Señor. Por sus llagas nosotros somos curados. Aleluya. Alabado Dios. Y yo proclamo eso en el nombre de Jesús por esa alma que los doctores han enviado a morir a su casa o aquella persona que no tiene una respuesta, pero la respuesta es el Señor Jesucristo y este crucificado. Y Señor, yo lo pido todo en el poderoso nombre de Jesucristo, dándote honra y gloria porque tú eres el mismo, Aleluya. diariamente alabado Dios, y tú no cambias y nunca cambiarás. Te damos gracias. No solamente es el sanador de cuerpos enfermos, pero es el sanador de corazones rotos. Así es. Yo no sé, nuestro corazón puede ser roto por muchas cosas, pero creo que el pecado en nuestra propia vida rompe el corazón y cuando hemos recibido un daño de otras personas es otra manera como el corazón se rompe. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, sanar el corazón quebrantado. Aleluya al Cordero. Y libertar al cautivo, para abrir los ojos de los ciegos y libertar a aquellos que han sido heridos. La vida hiere a las personas, los hiere. Y, y a veces una herida es peor que una rotura. A veces, bueno, hay millones allá afuera que están heridos y no tienen una solución. Es la razón por la cual el problema de las drogas es lo que es. Es porque asumo, ¿no? Yo nunca he consumido ningún tipo de drogas en mi vida. Supongo que eso alivia el problema en su corazón, ¿correcto? Si eso no alivia, sino que esconde, ayuda al individuo a Mm. escapar la realidad, pero solo es temporal y no es algo que finalmente resuelva el dolor, de hecho causa más. Así que no es una respuesta. Es un mecanismo de Sí, manejo. Nunca he consumido el alcohol en lo absoluto, pero sí he sentido la presencia sí, de amén. Dios. Y no hay nada que el diablo tenga que remotamente se pueda comparar a la Amén. presencia de Dios. Sabe, hermano Swagger, debemos tomar un momento para hablar de esto. Si el creyente hace la cruz el objeto de su fe, nunca será desviado por la falsa doctrina. La razón por qué, o el razonamiento detrás de esa declaración, es que cuando comenzamos a confiar en nosotros mismos para cambiarnos a nosotros mismos y vivir esta vida cristiana, frustramos la gracia de Dios y un aspecto de la gracia de Dios es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, la totalidad de su obra, su habilidad no solo de conformarnos a la imagen de Cristo, pero también su habilidad de hablarnos, de informarnos en las cosas que debemos, a las que debemos ser sensibles. Primera de Juan dice que tenemos una unción del Santo, conocemos todo, no necesitamos que nadie nos enseñe y eso no niega la necesidad para el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. No, sí. Simplemente nos indica que el nuevo pacto y su provisión, de acuerdo a cómo se profetizó en Jeremías 31, es que el Espíritu Santo ha venido a morar y a vivir dentro de nosotros. Y como uno de mis profesores solía decir, sí, tenemos al perito arquitecto en nosotros porque somos tan estúpidos. Bueno, porque no hemos aprendido a escuchar y no hemos aprendido a seguir.
Piensas que no tenemos una excusa, No, ¿eh? pero mire, el problema, y una vez más, si nosotros confiamos en nosotros mismos, si dependemos de nosotros mismos, frustramos la gracia de Dios, desechamos, no queriendo hacerlo, pero aplastamos y contristamos la actividad del Espíritu Santo. Cuando comenzamos a darnos cuenta que nuestra fe tiene que estar centrada siempre en Cristo, en su persona y en su obra, es lo que causa que y le permite al Espíritu Santo activarse en la vida. Él se activa no solamente en cuanto al proceso de transformación y conformación, pero también es una conexión directa al bautismo con el Espíritu Santo y sus resultados. Mientras que nuestra fe esté en Él y en Él nada más, Él puede hablarnos, Él puede transformarnos y somos mucho más sensibles. Así que yo creo que la declaración nunca desviados por falsas doctrinas, creo que es menos probable que pueda suceder a una persona que está en sintonía con el Señor. Pero una vez más, regresamos a la necesidad del objeto correcto de fe. Todo es importante, cubre muchas facetas de nuestra experiencia cristiana. Tommy, tu iglesia tiene unos 5,000 miembros, ¿no? Sabe que si todos vinieran a la vez, probablemente, pero activamente tal vez 3,000. Bien. ¿Y hay otras iglesias similares a la suya en esa área? Son iglesias estrictas y de santidad que tienen la misma doctrina, pero externamente son más estrictos. No estoy hablando de la misma doctrina, me refiero al mover y la operación del Espíritu Santo. No, no hay nadie que tenga un servicio el domingo en la noche o ese tipo de movimiento, no. Él está siendo humilde con sus declaraciones, pero la verdad es que hay muy pocas iglesias donde Dios tiene la libertad de moverse. Está diciendo que usted no está No, diciendo la no lo verdad. dije así, no, por favor. No ponga ese peso sobre mí. Él siempre me causa problemas. Ayúdame a Sí, sí, sí. explicarlo. Mire, el movimiento de santidad, Él lo habla así. el movimiento de santidad, pentecostal y de santidad desde su principio, está lleno de gente sincera que ama a Dios. Y si no fuera por el grupo de santidad, tal vez jamás hubiéramos experimentado el mover del Espíritu Santo y el bautismo al principio del siglo XIX, porque fue ese grupo y otros que lo buscaron. Pero tristemente, junto con algunos de nuestros hermanos en el Señor, existe una santidad externa que comienza o que está ejercida y comienza a robarle al creyente de una obra interna. Cada vez que nos enfocamos en lo que hacemos, más de lo que somos, nos metemos en problemas. El día de ayer, al grabar al hermano Bates, el hermano Bates compartió algunos de los pasos que Dios había usado para ayudarlo en el proceso, no para dejar la santidad, pero para el entendimiento de cómo la santidad se logra y lo que todo eso significa. Pero mire, bueno, las iglesias, muchas aún están en transición, no tienen esa libertad. Bueno, usted tiene un Sí, servicio de domingo en la noche, ¿no? tengo muchos buenos amigos, muy buenas iglesias que hacen cosas muy buenas, así que no quiero que, ¿verdad? Entiendo a qué usted se Pero refiere, cuando estaba claro. viendo esto, dice aquí que si el creyente hace la cruz, el objeto de su fe nunca será desviado por la falsa doctrina o doctrina errónea. Y me comencé a hacer la pregunta a mí mismo acerca de que primeramente necesitamos asegurarnos de que sepamos quién estuvo en esa cruz. El quién es algo muy poderoso, porque la gente que dice que era un buen hombre, un buen profeta, un maestro grande, una persona que trajo, bueno, iluminación, ellos dicen, ese buen hombre murió, pero ese no es el poder de la cruz. El poder de la cruz es porque Dios en Cristo reconcilió a este mundo para sí mismo. Ahora, nosotros lo sabemos, pero hay otras personas que valoran la cruz, pero no, pero la persona, la persona que murió en la cruz para la remisión de pecados, Él es el único que pudo que haber hubiera hecho podido eso. hacerlo, pero ahí es donde está el poder. El poder está en el quién que llevó mis pecados, Dios manifestado en la carne, para poder llevarse mis pecados pasados,
la penalidad o la pena pasada, el poder presente y los efectos futuros. ¿Quién y por qué? ¿Por qué lo Ujú. hizo? ¿Por qué la cruz? La cruz estuvo ahí porque yo tengo una naturaleza mala y caída. No podríamos No lo hacerlo podíamos hacer nosotros nosotros mismos. mismos. Y yo necesité que mi Dios, manifestado en la carne, ofreciera su cuerpo carnal en el que él estaba hospedado durante esta visita o visitación a la tierra para sacrificarse a sí mismo, algo que yo no podía hacer. Nadie podía hacerlo para poder darme este maravilloso, este derecho y esta libertad Mm. en el espíritu. Y la cruz no es solamente otra doctrina, es el fundamento que toda doctrina está Así edificada. es, Si correcto. usted no tiene la cruz correctamente, no, Jesucristo ya está crucificado, usted no va a entender correctamente el bautismo con el Espíritu Santo, no va a entender la santificación progresiva, ni tampoco la sanidad, no va a entender a Israel, la escatología y los eventos finales, no va a entender el arrebatamiento y el juicio que viene a la tierra y la tribulación, el tiempo milenario en el que estamos hablando. Usted va a poner esas cosas en un lugar equivocado. Si ve las falsas doctrinas que hemos vivido en los últimos 30 años, 40 años, todos han fallado en entender la cruz de alguna manera, no haciéndola el fundamento. Ellos hablan de algunas cosas correctamente, pero no todo. Y por eso el mensaje de la cruz trae un gran entendimiento al movimiento de santidad, al movimiento pentecostés, como dijo Lauren, los une con un fundamento correcto de entendimiento y ahora podemos edificar en ese entendimiento y en la plenitud que Dios realmente quiere. Lo hemos dicho un millón de veces, así que 1,000,002 con esta. Pablo dijo, me propongo a no predicar nada más que Cristo y él, conjunción, segundo tema, el crucificado. Dos temas ahí, la persona de Cristo, que es lo que usted acaba de decir, Ahí está el poder. y El poder es quien realmente fue sí, crucificado. pero también es el crucificado, es Ujú. lo que ese hombre Eso es. hizo y que logró todo eso. ¿Qué es lo que hace para mí ahora que pongo mi fe en Él? Estas cosas tienen que entenderse también porque no solo es quién Él era, sino lo que Él hizo. Y esos son los dos temas que Pablo estaba propuesto o decidido a predicar cuando sabemos que el pecado en mí es derrotado por lo que Cristo hizo en el Calvario. Yo ya no trato de derrotar al pecado a través de obras externas propias o de actividad religiosa. Yo me doy cuenta que es la fe en Cristo y lo que Él hizo por mí, que me liberta no solamente de la pena del pecado, se llevó mis pecados, sino que me liberta de el pecado y el dominio del pecado. Así que ya no tengo que estar bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa. El mundo, la carne y el diablo es un adversario que siempre debemos enfrentar, pero mi fe en Cristo y lo que Él ha hecho permite que el Espíritu Santo pueda asistirme y hacer la obra literalmente. Así que tengo que aprender quién fue que fue a esa cruz y tengo que aprender qué es lo que Él ha hecho por mí. Y cuando lo hago, yo me humillo y mi fe está centrada en Él. Y de eso sale la verdadera santidad. Lo hemos dicho de esta manera. Jesús dijo, se me entregó todo el poder en el cielo y la tierra. Nosotros recibimos el poder por medios de la cruz. Así que nuestra fe estando en la cruz, tenemos acceso a esa fuente de poder. El Espíritu Santo que ahora fluye a través de la cruz. Ese es el entendimiento. Y yo creo que, os lo digo de esta manera, cuando yo veo a toda la historia de crecimiento de la iglesia, lo que no han entendido es cómo el Espíritu Santo obra. Sabiendo cómo Él obra, entonces nos da un mejor entendimiento de el correcto objeto de nuestra fe. Si lo entendemos, entonces la libertad del Espíritu Santo nos da acceso a ese poder de resurrección. Así es. Él trabaja a través de nuestra fe que está anclada en Cristo, ¿no? Y Así lo que es. Cristo hizo por nosotros en la cruz. Exacto. Y si nosotros tomamos otra dirección, Él no va a operar. Y él no requiere mucho, pero sí requiere que nuestra fe esté en Cristo y Así Cristo es. En crucificado. Efesios 2:8, si no me equivoco, lo deja en claro, el Espíritu Santo nos prohíbe de recibir algo de alguna otra manera. Así es.
Así que no se trata de que estamos inhibiendo nosotros mismos. El Espíritu Santo dice, bueno, espera un momento, yo no te voy a dar eso porque estás tratando de hacerlo de una manera equivocada. Por eso es que la gente se frustra al tratar de vencer el pecado, tener la victoria en su vida. Y lo que sucede es que después de fracaso tras fracaso tras fracaso, tienen que darse cuenta o tienen que llegar al realizamiento de que su fe está en el objeto correcto y el objeto, perdón, y el Espíritu Santo puede seguir adelante. Pero si esto sucede así, el Señor no recibe gloria. Ninguna carne se gloriará en su presencia. Así que estamos emocionados de este mensaje y yo creo que sí es el mensaje de unificación a la iglesia. Tenemos algo que darle a todos ahora. Yo me emociono por esto también, porque realmente cambió Así, mi mi vida vida. también, hermano. Una conexión hermosa lo que presentó el hermano Tommy acerca de la persona de Cristo y creo que todo está resumido en nuestra nación, el propósito. Sé que nuestro Dios nunca necesitó nada y Dios jamás cambia. Pero en la encarnación, la Biblia dice que es por esta muerte por la cual Dios lo ha exaltado grandemente y le ha dado un nombre que es por encima de todo nombre para que al nombre de Jesucristo toda rodilla se doble. Se le ha dado a él un nuevo nombre. Así que en cierto sentido, quien él es ha tomado un carácter nuevo. Quien él es ahora es el Cordero Inmolado. Él ha sido revelado, siempre ha sido Dios, pero en la encarnación, él se convirtió en el Cordero. Ujú, Así así que es. quien Él es, diciéndolo así, Pablo lo diría en Primera de Corintios, esencialmente, no podemos glorificar quién Él es sin un conocimiento de lo que Él hizo. Tu papá lo citó hace un momento atrás. Pablo dijo que él determinó de saber nada entre vosotros excepto Cristo y este crucificado. Esas son palabras importantes. Aquí este es un hombre que era conocedor en todas las cosas del mundo y, y era el individuo más educado hasta donde yo puedo verlo, que escribió la palabra de Dios, ¿no? Y el Señor lo usó poderosamente, pero aún dijo, yo limité mi mensaje a la cruz del Calvario. Entonces, yo no estoy diciendo de que él removió la cruz cada vez que estuvo detrás del púlpito, no, pero todo se basó en el fundamento de la cruz de Sí, Cristo. Así es así como lo es. veo yo, ¿no? Ahora, eso sería correcto y hay un propósito que se exhibe en ese texto, Primera de Corintios 2, del 1 al 5, y en ese pasaje, él dice en el versículo 5 la razón del por qué predica a Cristo y el crucificado, hablándole a la gente para que su fe puede estar firme en el poder de Mm, Dios, no en el poder de la asociación, no en el poder de la religión ni en el poder de la obra de la carne, pero literalmente que una persona que entiende quién Cristo es y lo que Cristo ha hecho, ahora tendrá la habilidad de estar parado firme y ujú. fortalece o fortalecido por el poder de Dios en todo aspecto. Y el poder de Dios siempre está asociado con la obra del Espíritu Santo. Una vez más, ambos en ser conformados a la imagen de Cristo y el poder del Espíritu Santo para servicio. Así que si nosotros queremos la fortaleza máxima que podamos recibir, que todos necesitamos del Espíritu Santo, entonces nuestra fe debe estar centrada. Y si nosotros queremos que la gente escuchándonos el día de hoy, puedan ser fortalecidos por Dios, como maestros, yo quiero ver a la gente de Dios fortalecida por el Espíritu Santo. Qué maravillosa verdad, pastores, si no tuviéramos que recibir esa llamada a las 3 de la mañana porque alguien aprendió cómo permanecer en sus propios pies delante de Dios. Hay un resultado ahí. Creo que cuando Pablo dijo esto, estoy determinado, yo creo que eso significa esa lucha. Habla de esa lucha que había estado en Sí, su mente y su corazón. Y hay una razón para ello. Pablo dejó Atenas para ir a Corintios, y Corintios o Atenas era el centro intelectual del mundo. Corintios era la ciudad de los vicios del mundo. Y cuando Pablo creo que vino de Atenas a Corintios, cuando bajó de la embarcación en Censarea, que estaba a unas 5 millas de distancia, y la evidencia es que él caminó, era un hombre que estaba muy preocupado, no estaba en paz consigo mismo, y la razón es porque él no había visto mucha respuesta en Atenas.
Él había ministrado en el mercado allí durante semanas y luego fue invitado a predicar en la Corte Suprema de ese lugar y él lo hizo. Y él tuvo un poco de resultado, pero no mucho. Y yo creo que lo preocupó bastante. Y él está pensando, pero ¿qué voy a hacer yo en Corintios si yo no pude lograr hacer nada o mucho logrado en Atenas? Sé que algunos dicen que hubieron iglesias edificadas allí, otros dicen que no, pero no lo sé. El caso es que yo creo que esto afectó a Pablo en gran manera y nosotros como predicadores lo hemos vivido eso. Hemos estado en ciertos púlpitos y parece como que el Señor no se movió y eso duele. Es como una mano que le da un golpe. Duele eso. Y yo creo que su mente estaba afectada en gran manera. ¿Qué voy a hacer yo en Corintios? ¿Qué voy a predicar allí? La ciudad de los vicios y la filosofía. ¿Qué voy a hacer? Yo creo que el Espíritu del Señor le habló y le dijo, Pablo, predica la cruz. Él no predicó la cruz en Atenas. Él predicó la resurrección y fue un gran mensaje, fenomenal, pero realmente no libertó a ningún cautivo o digamos algunos pocos. Así que yo creo que el Señor le habló, le dijo, Pablo, predica la cruz. Si funciona aquí en Corintios, funcionará en cualquier parte del mundo. Y por eso yo creo que dijo, estoy determinado a saber nada entre vosotros excepto a Cristo y a este crucificado. Predicador, predica la cruz. Amén. Predique la cruz. Este domingo en la mañana predique la cruz. Domingo en la noche, si casualmente tiene un servicio en la noche, predica la cruz. Y Pablo edificó una gran iglesia en Corintios. Una gran iglesia. Muchas personas allí. Pablo, el Espíritu del Señor, llamó a muchas personas en esta ciudad, Pablo, y él lo hizo. Él predicó. Yo creo que esa palabra viene a nosotros también, que prediquemos la cruz. Hay un sentido en el que el término determina presenta Mm, presenta una balanza. Pablo presentó doctrina que presentaba en la balanza y veía cómo una estaba ujú. más pesada que la otra y después tomaba la decisión. Así que era una evaluación de lo que él estaba determinado y propuesto a predicar. Y una vez más es lo que usted y yo tenemos que presentarle al pueblo. Pero algunos dicen que no predicamos suficiente de la Bueno, resurrección. si uno no puede predicar a Cristo sin incluir la resurrección, Así es. y nosotros entendemos por qué la gente dice eso, porque la vida de resurrección está asociada con el mover y la operación del Espíritu Santo. Si quieres saber cuánto predicamos la cruz, yo tengo un libro sobre la resurrección y creo que es el capítulo 15, Primera de Corintios. Sí, señor. Y Pablo allí resalta todo, ¿no? Y tal vez un hombre se estaba burlando de él porque estoy tratando de recordar exactamente. Pablo le dijo tonto, necio. Sí, bueno, yo no quisiera que Pablo me hablara a mí así. Yo lo recibo de mis amigos ya, ¿verdad? Pero todo el proceso, una vez más, es que uno no puede tener una resurrección antes de que tenga uno una crucifixión. Así que la resurrección, que es algo importante, un Claro que lo estatus es, claro que del lo es. Evangelio de Así Jesús, es. él vino, él murió, él fue sepultado, él resucitó, él ascendió a la diestra del Padre, él es glorificado, todo está ahí. Pero como Romanos 6 dice, a menos que uno sea un hombre crucificado, uno no puede experimentar la resurrección. Si usted ha sido plantado juntamente en la semejanza de su muerte, también En la estará y será en semejanza la de su semejanza de su resurrección. resurrección. Yo soy crucificado juntamente con Cristo, sin embargo, ya no vivo yo. Ahora tiene que haber una unión con Cristo, crucifixión con Cristo, y tenemos que entender lo que eso hizo disponible, y la resurrección de hecho es el resultado de la unión, la crucifixión, la muerte. Fuimos crucificados con Él, sepultados con Él, resucitados con Él para vivir Para en vivir Él una desde una vida nueva nueva. fuente de vida. Así que la Ujú. resurrección es muy importante, pero si no hubiera crucifixión, no hubiera resurrección. Y no hay salvación. Exacto. Así que
Cuando decimos la cruz, estamos hablando de todas esas cosas. Yo creo que la gente no nos entiende. Estamos hablando de quién Él es. Él es Dios que vino aquí a este mundo en la Correcto, carne. sí. Estamos hablando realmente de esa bella vida que Él llevó. Todos los aspectos de Cristo, su muerte en la cruz, su sepulcro, resurrección, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Todo eso está conectado cuando decimos la cruz. Estamos enfatizando la muerte porque la Biblia lo hace para que podamos entender que allí está nuestra victoria. No fue que Él vino en carne humana, que es maravilloso y tuvo que hacerlo. No fue una perfecta vida justa, aunque tuvo que cumplir la ley, cumpliendo la justicia de la ley, pero no fue su resurrección. Eso fue prueba de la cruz, no fue su ascensión el resultado de la cruz, y Él estando sentado a la diestra del Padre por nosotros, una vez más la posición que recibió como resultado de la cruz. La cruz es el lugar de victoria. Allí Él mostró al enemigo abiertamente y allí derrotó a Satanás. Cuando entendemos la cruz, entendemos todo lo que rodea, todo lo que acabo de mencionar. Así que si el pueblo entiende eso, entonces verán que la cruz es todas esas cosas, pero su muerte es lo que enfatiza. A través de su muerte, lo vemos en Colosenses, lo vemos en Hebreos, es a través de esa muerte que tenemos lo que podemos tener a través de ese mensaje de la cruz. Sí, tenemos que ir a la pausa, hermano Swagger. Así es, ya volvemos. Estamos de vuelta, Dave. Una vez más, por favor, vamos a leer. Que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Significa que el Espíritu Santo en toda su perfección y universalidad obra totalmente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo. En otras palabras, es requerido que nosotros hagamos la cruz el objeto de nuestra fe, lo que le da al Espíritu Santo lugar y garantiza el dominio y iluminación. Ahora, no hay 7 Espíritus Santos, por favor entienda eso, pero son los atributos entregados a nosotros en el libro de Isaías. Lo que estos 7 atributos son, y eso abarca realmente todo, la vida y la consecuencia eterna también, ¿no? Así que algunos de ustedes tienen alguna otra opinión sobre los 7 espíritus de Dios. Hermano Swagger, no solamente sobre los 7 espíritus, pero a leer y no, bueno, voy a tener que regresar, que es algo peligroso, pero en el 4:21, cuando nosotros leímos esto el día de hoy, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, yo vi y he aquí en medio del trono y de las 4 bestias y en medio de él los ancianos estuvo el cordero como si fuese inmolado. ¿Saben? No pude evitar pensar que un día vamos a ver eso. Mm, No solo va a ser rojo, no solo lo vamos a leer, así es, vamos a estar en la así presencia de es. Dios. Y bueno, me impactó porque hemos leído esto. Un día lo vamos a ver y vamos a pensar y decir, bueno, nosotros hicimos un trabajo patético para presentarlo, Exacto, pero sí, vamos exacto. a verlo, vamos a ver a los seres vivientes, a los ancianos, al cordero como inmolado. Los 7 espíritus, esto proclama el hecho de lo que sea que necesitamos, el Espíritu Sí, Santo lo Señor. tiene. Y cosas que nunca hemos pensado, Él las tiene. Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Él puede hacer cualquier cosa. Y Él vive en el corazón y la vida de cada persona que ha nacido de nuevo. Pero el problema principal es que no aprovechamos como debemos el Espíritu Santo, su gran poder y mover, su operación, lo que Él lleva a cabo. Él quiere hacer mucho más para nosotros y por nosotros de lo que nosotros le permitimos. No estoy diciendo que es una rebelión, porque no es eso, no es eso. Yo creo que es más ignorancia que otra cosa, en parte nuestra, simplemente no sabemos, ¿no? Pero recuerdo que cuando yo era niño, y buscaba al Señor, ¿no? Para ser bautizado con el Espíritu Santo. Yo estaba muy equivocado en lo que yo decía o pensaba, y de dónde vino esta idea no lo sé, pero yo en mi mente tenía que, que yo hasta que fuese bautizado con el Espíritu Santo, yo no tenía que pedirle al Señor nada porque Dios no lo iba a hacer.
Estaba equivocado, pero yo de niño pensaba eso. Sucede que recuerdo el día, o en un tiempo de oración temprano en la mañana, cuando fui bautizado con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. 2 o 3 noches después, tal vez un poco más, yo empecé a pedirle al Señor. Yo fui bautizado con el Espíritu Santo y ahora yo, en mi mente de niño, pensaba, ahora yo puedo pedir lo que yo quiera y Dios me lo va a dar. Eso pensaba. Y pensé yo, este es el momento de pedirle que me dé el talento para tocar el piano. Y recuerdo que le dije, bueno, y cuando terminó el servicio, yo subí a la plataforma y me senté en el piano que teníamos allí en la iglesia. Esa era la orquesta, parte de la orquesta. Teníamos 2 violines, una guitarra y un piano, que es bastante bueno, ¿no? Pero eso era lo que teníamos de instrumentos en la iglesia. Yo subí a la plataforma y empecé a tocar en el piano. Yo no sabía qué acordes eran lo que yo estaba tocando, pero sonaban bien. Llegué a la casa, mi papá me preguntó, Jimmy, ¿dónde aprendiste eso? Y le dije, ¿a qué te refieres, papá? Después del servicio me dijo, subiste y estabas tocando. Bueno, yo le he estado pidiendo al Señor que me dé el talento y yo creo que ya le empezó. Eso le dije. Y y alguien dice, bueno, pero ¿realmente usted piensa que el Señor esperó hasta ese momento? No lo sé. Lo que yo sí sé es que esa noche yo le pedí y Él me lo dio. Y no Amén. solamente me lo dio, me dio el talento para tocar el instrumento, pero el talento por la música que el Espíritu de Dios ha ayudado a tocar a muchas vidas y lo que Él quiere y desea y ha bendecido a mucha gente. Entonces, la música es uno de los factores más poderosos en la adoración en los que podemos nosotros participar. Es algo muy poderoso. El libro más largo de la Biblia es el libro de los Salmos, que es música. 150 salmos. Y es la razón por la cual odia eso y hace todo lo posible para destruir el tipo de música que Dios le gusta. La palabra hebrea utilizada en Un Isaías. poco más fuerte. Repito que la palabra en hebreo utilizada en Isaías 11:2, hay dos palabras que se utilizan conectadas, varias, pero dos que realmente obran sabiduría y entendimiento. La idea de sabiduría tiene que ver con habilidad y esto demuestra y su raíz es la idea de que Dios a través de su sabiduría y su habilidad y sus planes puso las cosas en su lugar apropiado. Al Ujú. confiar en Dios en nuestras vidas, Él tiene cosas para nosotros que quiere poner en su lugar apropiado. No solo vivir para Dios, pero los dones que Dios nos da. Todos ustedes, aparte de mí, creo que tienen algún elemento de capacidad musical. La única manera que yo puedo cargar una nota es en mi maleta. Yo daño a muchos cuando canto, así que no quieren que yo cante, pero mi punto es este. Ese don que Dios ha dado, si Él lo pone en uno para que sea utilizado para sus propósitos, no beneficiará al reino de Dios a menos que Él lo esté orquestando. Y ahí es donde el entendimiento entra. Esa palabra dinah tiene que ver con la intención o las intenciones y el discernimiento. Dios tiene un discernimiento perfecto para saber cómo obrar su plan en la vida de una persona Así para que puedan es. cumplir el llamado que Él tiene. Ujú. Así es. Así que estas escrituras podemos estar horas en cuanto al significado y la Ujú. profundidad de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cubre todo. Si entendemos que nuestra fe está en el objeto correcto y adecuado, tendrá la libertad de hacer lo que Dios quiere que haga por nosotros, que es todo. Los dones del Espíritu, los dones y los talentos que Él nos da, todo eso en su lugar apropiado, propiamente discernidos y presentados hábilmente para ser usados para el beneficio del reino de Te Dios. refieres a los dones del Espíritu. La gente me pregunta todo el tiempo, mire, la Biblia nos dice que cualquier persona puede orar por los enfermos y estas señales seguirán a aquellos que creen. Pero una persona que tiene el don del Espíritu verá muchas más sanidades y aún milagros que aquellos que no tienen ese don, ¿no? Recuerdo que Danny en una ocasión tenía algo que le pasaba con su rodilla o algo así. Ya esto fue, bueno, 40 años atrás. David Nunn nos visitó. No recuerdas, no sé si recuerda Tommy En la a iglesia de David Dios. Nunn de la Iglesia de Dios.
Él estuvo aquí visitando, él estaba predicando en el seminario. Un gran hombre de Dios. Realmente yo tuve a David en muy alta estima. Y, y Donnie pasó por el área donde él estaba, el lugar donde el hermano Nunn estaba sentado por alguna razón. Y él notó que Donnie estaba cojeando y le preguntó, ¿qué te pasa? Y él le dijo lo que le había pasado. Le dijo, ven acá. Él oró por él en ese momento y el problema desapareció, desapareció. Y era una situación muy dolorosa, muy mala, y se fue el dolor. Si usted tiene el don de sanidad, yo creo que van a haber muchas más sanidades que lo habitual, digamos Sí, así. amén. Pero cualquier persona puede orar por el enfermo. Así Nosotros es. podemos hacer la oración de fe si usted le cree al Señor. Bueno, él fue presentado ante la gente originalmente. Cristo fue presentado como el Cordero. Y ahí estaba presente la paloma y jamás ha cambiado desde aquel día hasta el día de hoy donde lo vemos en el cielo, ministrando el juicio. Ujú. La cruz, donde se encuentra el Cordero, se encuentra la paloma. Usted no puede separar al Espíritu Santo de Buena Cristo. palabra esta, buena Y palabra. esta no es una buena palabra para el mundo que no cree en Eso Él, es. porque esto nos habla de su habilidad como Mesías de poder destrozar a las naciones con una vara Mm, de hierro. Es su administración de juicio sobre un mundo que ha rechazado la cruz. ujú, Es lo que podemos ver en el libro de mm. Apocalipsis. Repite eso otra vez. Es su administración de juicio sobre un mundo que ha rechazado la cruz. Ujú, Y solamente Él, el Cordero, es el que tiene la sabiduría, el consejo, el Espíritu del Señor que fue puesto sobre Él aún cuando a Él se le dio sin medida en su primer venida. Jamás lo ha dejado. Y aquí Él administrará este lado de la ira y juicio, y Él lo hará, como el profeta Isaías habló, a través del Espíritu del Señor. ujú. Y bueno, cuando Él comience a juzgar este mundo, nosotros sabremos que es Él. Sabremos que será su obra activa en la tierra. Probablemente ya lo ha comenzado. Probablemente cuando hablamos del principio de los dolores, tal vez algo de eso ya se está sintiendo, tal vez no. No sé si puedo hablar acerca de eso o no. Yo creo que este presidente actual está tratando de apurar el proceso. Sí, sí. Sí vemos que Él es el único digno para abrir esos sellos que nos indica el juicio. Adelante, Dave, léele el último párrafo, por Y favor. Él El Señor vino y Jesucristo, tomó el libro de la mano derecha de aquel Dios el Padre, que estaba sentado sobre el trono. todo el cielo está maravillado conforme al Cordero pasa a tomar el libro, y ese libro comienza la gran tribulación. Realmente, la mayoría de los llamados cristianos ignoran al Espíritu Santo completamente, aun los pentecostales y carismáticos, por lo menos en la mayoría, tienen poca idea de cómo el Espíritu Santo obra. Piensan que lo que Él hace es automático. Considere lo siguiente, si el Espíritu Santo, sin nuestra cooperación, hiciera automáticamente lo que fue necesario, esto quisiera decir que jamás hubiese otro fracaso en la parte del creyente, nunca más un pecado cometido, etcétera. Pero todos sabemos que ese no es el caso, claro. La realidad es que si el creyente no pone su fe exclusivamente en Cristo y la cruz, y la mantiene exclusivamente en Cristo y la cruz, el Espíritu Santo será limitado sobre lo que puede hacer en nosotros, por nosotros y en nosotros. Como hemos dicho, Él obra estrictamente dentro de los parámetros de la obra terminada, es decir, la cruz de Cristo, lo que demanda que nuestra fe esté exclusivamente en la cruz de Cristo. La razón es simple. Allí es donde el precio fue pago y la victoria fue ganada. El Espíritu Santo no requiere mucho de nosotros, pero sí requiere una cosa y sin reservas, que nuestra fe esté exclusivamente en Cristo y la cruz, entendiendo que este es el orden prescrito de Dios para la victoria. Ahora, exactamente qué significa esto, que nuestra fe esté exclusivamente en Cristo y la cruz.
Debemos de caminar pensando en la cruz todos los días. No, 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 no es de eso que está hablando. Debemos entender, y lo voy a mencionar de esta manera, tenemos que entender que todo lo que recibimos de Dios, y piense usted en esto un momento, todo, la salvación, sanidad divina, la sanidad, dones del Espíritu, fruto del Espíritu, milagros, sanidades, sea lo que sea, todo esto es hecho posible por lo que Jesús hizo en la cruz. Tenemos que entender eso. Todo lo que nosotros tenemos del Señor, toda cosa buena que Él nos ha dado, todo es hecho posible por la cruz. Tenemos que entender eso. Usted debe de creer eso, comprenderlo, y eso le pondrá en el camino donde debe de estar. Si usted entiende y considérelo, tenemos personas que estamos tratando de tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, como decimos aquí. Pero el tratar de hacer cosas por sí solos, eso no puede funcionar. Todo lo que recibimos, todo lo que recibimos de Dios fue hecho posible por la cruz. Debe de entender eso. Se nos terminó el tiempo el día de hoy. Les doy muchas gracias por estar con nosotros y, y qué bueno que el hermano Bates y el hermano Bailey está con nosotros como nuestro invitado especial. Y, y sobre todo, qué bueno haberle tenido a usted. Quiero que lo sepa. Muchas gracias. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.